Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que sirvió en la 10ª Compañía de Ingenieros durante la guerra de 1982 en nuestras islas, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la Compañía A del Regimiento 7 en Whirler Ridge o Cerro de la Radio en Malvinas durante la guerra de 1982. Queridos y queridas compatriotas, a unirnos, a resistir, porque el saqueo que estamos viviendo hace que la presión y el despojo sobre nuestras clases populares sea inmenso. No tiene límites, y ese límite se lo debemos poner nosotros, trabajando, estudiando, reuniéndonos, manifestándonos y construyendo, a pesar de Milei y sus secuaces, traidores, estafadores y criminales, como decía, construyendo una nación argentina socialmente justa, económicamente independiente y políticamente soberana. Cuando digo económicamente independiente en lugar de libre, porque, como decía alguna autora de la Revolución Francesa, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, por eso prefiero decir independiente, porque el significado en esa famosa determinación peronista que dice una nación argentina socialmente justa, económicamente libre, yo prefiero decir independiente, porque deja bien en claro que las decisiones que se toman en esa materia deben tener un carácter nacional y políticamente soberana. Debemos retomar el origen y objetivos, debemos retomar y expresar el origen y objetivos de nuestro programa, Rebeldes por Malvinas, que ya tiene 4 años al aire. Comenzó como una oferta de Radio Rebelde para ocupar este espacio. A esa oportunidad que tomamos, en esa época, nos dedicábamos a actividades soberanas, en actos, en charlas y en las redes, y vimos una cuarta dimensión, por así decirlo, para llegar con nuestro mensaje de defensa de la soberanía de nuestro pueblo argentino en sus 3 facetas principales. Soberanía política, es decir, que el gobierno debe estar en manos de nuestro pueblo, que es la fuente de poder en el seno de nuestra sociedad. Soberanía económica, que significa que los recursos materiales y el esfuerzo de nuestro pueblo debe ser utilizado en su beneficio. Y soberanía cultural, que significa que debemos generar nuestros propios productos culturales, como ahora el tan celebrado Eternauta. Es la gran diferencia con otros programas este punto. Aquí consideramos que todo lo que afecta a la realidad de nuestra Argentina influye en la lucha para asegurar nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Es decir, cuando hablamos de Atlántico Sur nos referimos a los archipiélagos de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sus aguas, lecho marino y subsuelo marino. Y también la defensa de nuestros intereses antárticos, que es inescindible de la defensa de Malvinas. Y por ello tratamos los temas de actualidad. Un ejemplo de lo que expresamos, como el hecho de que haya un gobierno entreguista como el de Milei influye en el tema Malvinas, está dado por el acuerdo Mondino-Lamy, que impulsó el engendro de Milei, la declaración conjunta Mondino-Lamy del 24 de septiembre del año pasado, de 2024, que realizaron la entonces canciller Mondino y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy. Se trata de un acuerdo de la infamia, traidor, que entrega la economía del Atlántico Sur al colonialismo británico. Y por lo tanto se ve como el poder desalojar realmente por las elecciones, por el manejo político institucional a un régimen colonial como el que tenemos ahora, influye en realmente tener una política firme y no de entrega como la de Milei.
Por eso hablamos de la situación actual en todo nuestro país. Porque además la clave de volver a Malvinas es fortalecer a nuestro pueblo. Frente a un pueblo fuerte, el colonialismo británico, que es traidor, se retira. Somos un programa de difusión de temas y actividades soberanas. En eso no nos parecemos a, por ejemplo, la actividad de pensadores como esa Yerbe, que se ocupa de dichos aspectos, o políticos como Guillermo Moreno, con quien no tenemos muchas coincidencias, quizás algunas en lo formal, o con periodistas como Santiago Cuño, que ejerce su profesión, mientras que nosotros tenemos objetivos más limitados y concretos que tienen que ver con la defensa de la soberanía. Y si bien tenemos como referencia a programas, obviamente otros programas de Radio Rebelde que son de gran calidad, respetamos la labor periodística de otros medios, como el Destape, que se dedica justamente al ejercicio en forma empresarial de dicha actividad. Nosotros no estamos acá para ejercer el periodismo, sino para hacer difusión soberana. No desesperemos, compatriotas. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles e incluso dificilísimos, pero juntos y juntas vamos a enfrentar a este enemigo traidor que se ha encaramado en el gobierno de nuestra patria y lo vamos a vencer para iniciar el camino de la independencia nacional de manera sostenida y permanente. Solo cuenta aquello que conseguimos con la lucha y retenemos de la misma forma, especialmente nuestros derechos. Los ricos tienen su fortuna, los ciudadanos y ciudadanas comunes tenemos nuestros derechos, a defenderlos pues. Poco a poco, el esquema de saqueo y destrucción de nuestra Argentina que aplica el régimen libertario a través del accionar de ambos Milei, ambos hermanos, Javier y Karina, de ambos Caputo, Luis y Santiago, y Bullrich, va apretando el yugo en torno al cuello de nuestro pueblo. Económicamente, los asalariados y los jubilados hemos sido despojados de nuestra participación equitativa en la riqueza nacional, y la misma ha ido a parar a los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales a los que responde como oligarquía local y a los requerimientos de los poderes del imperio norteamericano, sus aliados de la OTAN, al Estado de Israel y a los grupos especulativos financieros internacionales a los que sirve este gobierno de Javier Milei, desgobierno de Javier Milei, porque no asume gobierno. A un cuadrado con pretensiones matemáticas como el engendro de Milei se le da por jugar con un todo vivo como es nuestra nación, como si se tratasen de meras cifras que cuanto más fracasan en su juego macabro, más falsas se vuelven, y lo que ya era irreal en un principio se transforma en una enajenación total. ¿Qué queremos decir con esto? Inflación, déficit fiscal, la supuesta regulación estricta de la emisión, esas son tres variables que pueden constituir elementos de la economía nacional argentina, junto con otros muchos como el crecimiento o el desarrollo de estructuras mineras, agropecuarias, reservas de agua, estructuras de comunicación, transporte, vivienda, salud, educación, seguridad y defensa. Y todas esas estructuras son variables para determinar políticas, en especial las económicas, que las refuercen generación tras generación. Son las que pueden lograr hacer independiente y fuerte a nuestra Argentina. Donde el extraviado de Milei encuentra mundos perfectos, mundos de solo números, nosotros nos interesamos por la calidad de vida de nuestra gente. Gasto público, dirección del crédito, consumo, producción, política comercial activa, compleja y diversificada. Nada de lo que habla el engendro de Milei. En la amplia dimensión que proponemos, la emisión, la velocidad del dinero, la inflación son partes de un conjunto y no obsesiones de un infeliz con delirio de premio Nobel de Economía. Lo digo, lo hemos dicho y lo repetimos varias veces en este programa, las palabras de Scalabrini Ortiz. Estos asuntos de la economía radican en sumar y restar. Si no entiende nada, pregunte. Si a pesar de preguntar sigue sin entender, es porque lo están engañando. Y eso es lo que hace este gobierno inmundo, desgobierno inmundo.
Ese engaño son las locuras pseudoeconómicas de Milei, la fuga financiera de Caputo, los sucios manejos de poder y dinero de Karina Milei y los Menem, y la violencia ante la respuesta a la opresión social por parte de Patricia Bullrich. Se trata de un entramado del que hemos hablado en varias oportunidades, una estructura de saqueo y privilegio tejida por los hermanos Milei y Luis Caputo, una estructura de sostén ideológico, mediático y virtual y político construido por los Menem y Santiago Caputo. Una estructura de represión a cargo de Patricia Bullrich en función de objetivos locales y extranjeros a los que desea sumarse, ensuciando a nuestras Fuerzas Armadas, Luis Petri. Ahora quisiera escuchar, que le voy a pedir a Dayana que pase una grabación de lo que dijo el energúmeno sobre nuestros compatriotas trabajadores. Ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación, salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Pues son los que compran dinero a cambio de trabajo. Como hemos oído, este miserable infeliz de Milei en su locura, en esto de llevar ciertos principios al extremo, toca el trabajo, que es algo sagrado, es una co-creación del mundo, como dice el humanismo católico en este caso. Ahora tenemos un nuevo Papa, León XIV, espero que siga el camino de Francisco, y podemos dejar de lado el tema místico religioso, que lo siga como contrapeso a otros poderes que hay, que impulsan el individualismo y la explotación del hombre por el hombre, que ya fue fustigada varias veces por las encíclicas papales, una de ellas, Rerum Novarum, por el anterior Papa, en 1891, que llevó el nombre de León. León XIII fue el Papa de esta primera encíclica, que habla de los cambios en la economía, en la sociedad, inclusive en los gobiernos en esa época, 1891, y fustiga a la explotación del hombre por el hombre, y también fustiga al colectivismo, porque bueno, eso es parte de la doctrina de la Iglesia, pero sobre todo en este momento en que se está endiosando el dinero, y solo el dinero como único valor. Y por eso este imbécil de Milei, en vez de llamar héroes a mis compañeros caídos en Malvinas o a los marinos muertos en el crucero General Belgrano o a los marinos muertos en el Ara San Juan, le dice héroes a los ricos por el solo hecho de ser ricos. No, infeliz. Los ricos pueden ser un factor económico, pueden ser un factor productivo, pero no son héroes por tener plata. Porque encima en sus inversiones no se comportan con altruismo, porque están trabajando en el sistema económico. Lo que tiene que haber para incluir otras ideas, otros valores, es un Estado presente a través de un gobierno verdaderamente democrático, que no es tu caso, infeliz, porque es muy feo escuchar a un idiota que se burla de los trabajadores diciendo que son los que explotan a los empresarios. Nunca ha sido así, nunca ha sido así. Sinvergüenza. Encima todos los idiotas lo festejan. ¿Por qué? Porque están sacando tajadas. Y el bobo da esa danza como da una danza un enajenado. ¿Por qué es eso? Porque las personas que tienen problemas de esa índole son más que respetables. Son prójimos que tienen, a los que tenemos que abrazar y ayudar. Pero este idiota está en la presidencia de la nación y decide por todos nosotros. Y es lo mismo que pasa cuando hablan de traición, que dicen, no, este tipo no es traidor porque no tiene intereses nacionales. Pero querido, está manejando el país. Si no manejar el país, por mí puede decir lo que quiera, pero está decidiendo por nosotros. Entonces es un traidor y merece el destino de los traidores.
Es así. Acuerdo Mondino-Lamy, 24 de septiembre del 2024. No trataron el tema de soberanía. Estableció que la zona del Atlántico Sur se abría a la explotación económica y al desarrollo humano, antes habían puesto comercial, en manos británicas, o sea, para los británicos. Así los británicos van a cualquier lado del mundo y dicen, vengan a invertir para nosotros, como van a hacer ahora con Navitas Petroleum al norte de Malvinas, que Argentina está de acuerdo. Y por último le da una escala en Córdoba, con lo que destruye nuestra mejor arma para defender la soberanía en Malvinas, que es el aislamiento de nuestras islas y que tienen que pasar por el resto de nuestra Argentina para llegar a Malvinas, lo que le hace muy caro llegar allí con abastecimientos. Y este infeliz se lo regala. Es un infeliz, es un traidor. Bueno, y también se trata de un entramado en el que hemos hablado varias veces de este tema del dominio que está imponiendo para la explotación y la represión Milei y sus secuaces. Una estructura de sostén ideológico, bueno, como habíamos dicho, en las redes. Y hablando del tema de la estructura de represión, que dijimos que estaba a cargo de Bullrich, y en la que se quiere filtrar Luis Petri, ¿qué es esto de una joven lesionada en un ejercicio antidisturbio de la Armada? ¿Desde cuándo nuestras Fuerzas Armadas en democracia hacen ejercicios antidisturbio? A ver, nosotros vimos en qué resulta eso en Malvinas, ¿eh? Si las fuerzas de la Armada, navales, o la fuerza del Ejército, o la Fuerza Aérea, no están concentradas en su labor, y la Fuerza Aérea estuvo muy concentrada en su labor, y la aviación de la Armada también, mostraron su profesionalidad, pero si el resto no está concentrado en su labor y lo usan de policía, no tenemos más defensa nacional, ¿eh? Se acabó la defensa. Este país pasa a ser colonia en todo, y creo que nuestros hombres de nuestras Fuerzas Armadas y mujeres tienen que razonar eso, ¿eh? No hace falta por ahí que salgan, que protesten y demás, pero ténganlo bien en claro, ¿eh? Estamos en manos de un traidor, y las Fuerzas Armadas se hicieron para defender a nuestro pueblo argentino de cualquier agresión, de cualquiera, la anglosajona también. ¿Qué se hizo de lo dispuesto por la Ley de Defensa Nacional, la Ley 23.554, que fijaba la defensa exterior del país como objetivo básico de nuestras Fuerzas Armadas, y de la Ley de Seguridad Interior, la 24.059, que dejaba fuera a las Fuerzas Armadas de esas tareas? Están volviendo a aplicar los planes del imperio para nuestro país. Y la noticia dice que una joven de 21 años quedó en coma y 9 integrantes de la Armada detenidos. Esto fue el saldo de un violento entrenamiento antidisturbios. A ver, que la Gendarmería haga entrenamiento antidisturbios, aunque hoy por hoy en sus manuales diga que también puedan proceder contra una concentración pacífica, lo que directamente ya es un crimen, y no es un crimen, cualquiera puede configurar un crimen de lesa humanidad, perseguirlo en todo el mundo, actuar contra una concentración pacífica, producir muertes, como ha pasado en otras ocasiones terribles en la historia de la humanidad. Pero ¿qué es esto? Yo entiendo que las fuerzas de seguridad hagan entrenamiento antidisturbio, pero la Armada, ¿para qué? Yo quiero que los infantes de Marina sepan desembarcar, sepan mantener una playa y avanzar hacia el interior como objetivo. Yo quiero que nuestras fuerzas navales puedan medirse con fuerzas navales de otros países en caso de llegar a la hipótesis de defensa nacional de una guerra. No quiero que hagan ejercicio antidisturbio. ¿Qué es esto? ¿Para qué le están pagando miles y comprando a través de Yanko, el marido de Bullrich, un montón de material para la seguridad interior? ¿Para que la Armada haga ejercicios antidisturbios? ¿Qué sentido tiene en democracia? Cuando nosotros hicimos el servicio militar y salíamos de operacional, que era una especie de patrulla policial nocturna, donde nosotros lo único que hacíamos era subirnos a un Unimog y dar vuelta por La Plata, no hacíamos otra cosa, la ciudad de La Plata. Llevábamos armas antidisturbio, pero era la dictadura y había una hipótesis de seguridad nacional. Estamos todos locos, ¿eh? Estos tipos están haciendo lo que no tienen que hacer
mal y deben pagar ante la justicia por los crímenes que están cometiendo. Y el otro tema fue la represión, por un lado, novedad de Fuerzas Armadas que se ven obligadas a hacer cuestiones de seguridad interior, contrariando la ley. Y por otro lado, la última represión a nuestros compatriotas jubilados, con los que hemos estado en el Grupo por Soberanía, que tengo el honor de conformar, el Grupo por Soberanía, línea fundadora, que creamos exconscriptos, excombatientes de Malvinas, para defender la soberanía nacional argentina, unidos a otros militantes del campo nacional y popular. Hemos estado varias veces, me acuerdo, elegimos especialmente el 20 de noviembre del año pasado, que es el Día de la Soberanía, para pasarlo con nuestros compatriotas jubilados de la marcha de los miércoles. Y también estuvieron, ahí sí que nos reprimieron mal, cuando fue la marcha contra la ley de reforma al sistema previsional. Y ahora le pegaron al padre Paco Oliveira y detuvieron a un militante, Olveira. El padre Paco Olveira, bueno, hemos coincidido muchas veces en distintas actividades sociales con él, de defensa de los derechos de nuestro pueblo. Ha venido a bendecir las ofrendas florales a nuestros compañeros caídos en los actos que por el 2 de abril hemos hecho en la embajada, ante la embajada británica, donde hay que estar ahí. Los tipos después, este gobierno agarra y te dice, como se llama, bañas en actos formales, en cualquier lado del país. Y después traen a los norteamericanos para que vean la base conjunta para que ellos dominen el Atlántico Sur, que quieren meter en territorio continental argentino, como sería la base de Ushuaia. No. El nivel de entrega que estamos viviendo, el nivel de explotación no tiene límites. Y este tipo de abuso se paga. Nosotros ya somos gente grande, los excombatientes. Teníamos 19, 18 años en 1982 cuando fuimos a la guerra. Y hemos visto mucho, como muchos de ustedes, compatriotas. Y sabemos que los gobiernos que abusan del poder, cuando más abusan del poder, más aplican la represión, más rápido caen. La verdad que es indecible. No entiendo, por ejemplo, las palabras de este sujeto diciendo que los trabajadores explotan a los empresarios. No te burles del pueblo. O Caputo mintiendo a cuatro manos en cuestiones financieras, económicas, cuando hay una inflación terrible, pisando nada más que los salarios que ya son de hambre. Parece que estuvieran, ¿se acuerda cuando decían no descorches botella de champán delante de los pobres? Hacen eso, y eso se paga. No te quepa la menor duda que se paga. ¿Sabe por qué? Porque ahora vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la lucha de nuestro pueblo. Pero además de este tema que vamos a escuchar, es porque ustedes que están del otro lado aman esta tierra y son patriotas, y nosotros también. En vez Milei, sus secuaces, sus socios, los colaboracionistas y sus amos locales son traidores. ¿Y saben qué? Los vamos a vencer. Vamos a escuchar el tema de Biglietti. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos, las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Si
siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar.